¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mm, Empezaremos las clases. Mm, eh, ya, están todos, ¿no? Empezamos. Sí, doctor, empecemos. Ya, voy a compartir. Ya, ahí bien, ahí se ve, ¿no? Se ve, se escucha bien. Sí, doctor. Bueno, entonces hoy día tenemos dos temas, ¿no? Embarazo prolongado y embarazo gemelado o múltiple. Vamos a ver primero el embarazo prolongado, ¿ya? Lo que queremos que logren es que ustedes identifiquen, ¿no? Estas dos tipos de embarazos, ¿no? El embarazo prolongado y el embarazo gemelado. Sepan identificar en su práctica clínica, identifiquen las características clínicas oportunamente y si es posible saber manejarlo, ¿no? Entonces estas dos entidades son embarazos de alto riesgo. Ustedes tienen que saber reconocerlo, ¿no? Asisten en el SEDUMS o donde estén, identificar estos dos embarazos oportunamente, ¿no? Y de esa manera disminuir la mortalidad materna, ¿no? Que es lo que más aqueja a nuestro país. Por eso es muy importante estos temas. Bueno, vamos a ver embarazo prolongado, definición, prevalencia, etiología, factores de riesgo, mortalidad, diagnóstico y su manejo. El embarazo prolongado, también llamado embarazo post-término o gestación cronológicamente prolongada, ¿no? Es aquel que supera las 42 semanas, ¿no? Desde el primer día de la fecha de última regla, contamos 42 semanas, ¿no? Si supera 42 semanas o más, decimos embarazo prolongado, ¿no? O post-término. Como están viendo ahí, miren, el embarazo prolongado, pues es un feto generalmente macrosómico, ¿no? Grande, mira, gordito. Pero es un feto, bueno, en este caso ya es un recién nacido, ¿no? Patológico, enfermo, pues, ¿no? Y es lo que trae el embarazo prolongado post-término, ¿no? Generalmente macrosómico,
obeso, un recién nacido enfermo, ¿no? Que va a traer varias patologías asociadas, ¿no? Entonces, en el embarazo prolongado, cronológicamente es más de, ¿no? Más de 42 semanas. Pero hay que calcular bien, ¿no? Si realmente la gestante tiene 42 semanas o tal vez es menos, ¿no? Entonces ahí empieza el diagnóstico, ¿no? En saber estimar la edad gestacional. Entonces tenemos que conocer la fecha de última regla, que sea confiable y seguro. Entonces eso nos va a referir la gestante, ¿no? Pero a veces hay gestantes que dudan, no saben su última regla. Entonces, esto nos va a llevar a un error, pues, ¿no? Al momento de calcular la edad gestacional, ¿no? Entonces, si no se sabe, hay dudas o no se conoce la fecha de última regla, entonces recurrimos al segundo, ¿no? Punto, que es la ecografía, ¿no? Y la Asociación de Ginecología y Obstetricia, ¿no? El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología recomienda, pues, la ecografía del primer trimestre, ¿no? En ese caso, en esa opción, ¿no? Que debemos tener una ecografía del primer trimestre, ¿no? Para calcular en forma más precisa la edad gestacional, ¿no? Entonces, cuando no se sabe la fecha de última regla, concurrimos a la ecografía, ¿no? Entonces, en eso se basa para realmente catalogarlo como embarazo prolongado o no, ¿no? Porque puede ser que por fecha de última regla, ¿no? Nos salga, por ejemplo, viene una gestante y nos dice que su fecha de última regla ha sido, no, no se acuerda, pues, ¿no? Dice que ha sido a fines de junio, me dice, ¿no? Por ahí ha sido mi última regla, ¿no? Fines de junio, ¿no? Sí, ha sido el 30 de junio, fines de junio, dice, ¿no? Por ejemplo, a ver, calculen con 30 de junio, ¿no? Del año pasado, 2020, ¿cuántas semanas tendría para el día de hoy? Si yo calculo con 30 de junio, para el día de hoy me sale pues 42 semanas exacto. ¿Realmente tendrá 42 semanas? Entonces yo tendré que pedirle una ecografía del primer trimestre para confirmar si realmente es así o no, ¿no? Y en esa ecografía del primer trimestre es pues la más exacta, ¿no? La que nos va a dar una edad gestacional más precisa, ¿no? Como están viendo acá, ¿no? Tenemos, midiendo la longitud cráneo-cauda, ¿no? Del embrión, nos da pues la edad gestacional más precisa, ¿no? En esta imagen dice la longitud cráneo-caudal es 3 centímetros y nos bota para 10 semanas, 2 días. Entonces, esa es la edad gestacional más precisa, ¿no? Y con eso volvemos a recalcular si realmente nos sale para hoy, depende, con eso ya nos sale 39 semanas. Entonces fue falso la fecha última regla dudosa que nos salió 42, ¿no? Muy bien, recuerden estas nuevas definiciones. Hemos dicho que el embarazo prolongado o post término es cuando es 42 o semanas a más, ¿no? Pero últimamente ya se está recomendando, pues no vamos a esperar, ¿no? Que sea 42 semanas, ¿no? No vamos a esperar eso, ¿no? Ya actualmente ya no se practica, ¿no? Esta definición de embarazo prolongado de 42 semanas o más ya está quedando, pues, ¿no? Actualmente en nuestro medio, en el mundo, no vamos a permitir, pues, ¿no? Que llegue a 42 semanas. Inclusive no va a llegar a 41, ¿no? Máximo 40 semanas y ya tenemos que tomar la conducta, ¿no? Para terminar el embarazo, ¿no? 41 tal vez se podía esperar, pero ya no 42, ¿no? Entonces, algunos dicen de gestación en vías de prolongación cuando es 41 semanas o más, ¿no? Entonces, a partir de las 40 semanas ya se debe tomar una actitud, ¿no? Y máximo 41, ¿no? Pero ya no se permite 41 o 42 semanas esperar actualmente, ¿no? Definiciones.
el embarazo prolongado, la incidencia, la prevalencia varía, ¿no? 10%. Pero depende, pues, de la fecha última regla, ¿no? Si es confiable o no, ¿no? Como están viendo acá, ¿no? Si la gestante calculamos realmente mayor de 42 semanas, la frecuencia va a ser 2%, ¿no? Pero si lo verificamos, si lo confirmamos con una ecografía, vemos que ya no es 42, ¿no? Nos sale 40, 39 semanas, ¿no? Entonces disminuye la prevalencia, pues, ¿no? ¿No? Basada, ¿no? En una ecografía, ¿no? ¿No? Basándonos en la fecha última regla, la prevalencia pues es de 6 a 12%, ¿no? Pero recalculando y confirmando bien con la ecografía del primer trimestre, disminuye pues esa prevalencia, ¿no? 2%. ¿Cuál es la etiología del embarazo prolongado? ¿No? Es desconocido, ¿no? No se sabe, pues, ¿no? Realmente. Sin embargo, la causa estamos viendo es el error, ¿no? En determinar el tiempo real de gestación, ¿no? Con la fecha última regla, como les estoy diciendo. Hay factores hormonales, mecánicos, fetales que se han relacionado con el origen, ¿no? Entonces, la etiología es desconocida, pero sin embargo se describen factores de riesgo, posibles factores predisponentes, ¿no? Que, ¿no? Para el embarazo, para que el desarrollo del embarazo prolongado. Entonces, hay algunos factores que nos predisponen, pues, ¿no? Depende, la gestante ya tuvo un antecedente de un embarazo prolongado, entonces es un factor de riesgo, ¿no? Que en el actual embarazo pueda darse o no. El ser nuligesta, la herencia, ¿no? Hay factores genéticos, pues, que están relacionados, ¿no? Si la madre tuvo gestación con embarazo prolongado, es lo más probable que la hija también pueda tener, ¿no? El ser gestante obesa también, ¿no? Es un factor predisponente, ¿no? La edad avanzada, ¿no? Y esto muy frecuente, ¿no? Gestantes añosas mayores de 40 años, a veces se prolonga, pues, ¿no? El embarazo, ¿no? Y no viene, pues, el parto. Factores fetales también se han relacionado, ¿no? La anencefalia, ¿no? La hipoplasia suprarrenal en el feto o deficiencia de sulfatasa placentaria, ¿no? Son factores que hacen que se retarde, ¿no? El parto y no venga, ¿no? Y por lo tanto se prolongue el embarazo. Entonces, un embarazo más de las 42 semanas es pues un riesgo aumentado, pues, ¿no? Aumenta la mortalidad perinatal. Mira, por ejemplo, en este gráfico, como están viendo, ¿no? Acá entre las 39, 40 semanas es ¿no? el nariz, el piso mínimo permitido, ¿no? En la gráfica azul, mira, cuando ya pasa 41, 42, 43 semanas, aumenta pues la mortalidad perinatal, ¿no? ¿No? Ese era antiguamente, ¿no? Cuando no había todavía el manejo, ¿no? Embarazo que superaba las 42, ¿no? 43 semanas, la mortalidad perinatal era muy altísima, ¿no? Actualmente ha disminuido, pero igualmente, ¿no? Más de 42 sigue, ¿no? Un riesgo aumentado de esta mortalidad perinatal, ¿no? Entonces, estamos viendo que el embarazo prolongado es un embarazo de muy altísimo riesgo, pues, ¿no? Eh, Va a haber tasas aumentadas de nacidos muertos, ¿no? O muerte neonatal, o morbilidad infantil incluso, ¿no? Entonces, miren acá todos los resultados adversos, ¿no? Que están relacionados con este embarazo prolongado, ¿no? El embarazo prolongado trae consecuencias, pues, ¿no? Maternos y perinatales, ¿no? Maternos en la madre, trastorno de hipertensión gestacional, oligoamnios, ¿no? Esto es muy frecuente, ¿no? En los embarazos prolongados se va a ver que el líquido amniótico está disminuido, ¿no? Hay una desproporción eh, cefalopélvica, ¿no? El embarazo prolongado va a hacer que el feto siga creciendo, entonces va a haber un feto macrosómico y nos va a traer, pues, el momento del parto, distocias, ¿no? Distocia de hombros, depende de ese feto grande, al final nace, pero conlleva, pues, desgarros en el canal vaginal al momento del parto, ¿no? ¿No? Y luego hemorragia postparto, ¿no? Producto de esos desgarros, o de un feto grande, pues el útero al final se relaja y no contrae, ¿no? Va a haber hemorragia postparto, etcétera. ¿No? Vienen resultados, consecuencias perinatales, ¿no? El feto, pues, macrosomía en la gran mayoría, ¿no? Algunos hay restricción de crecimiento intrauterino. El feto, pues, al momento de nacer, no sale, por ser macrosómico, va a presentar sufrimiento fetal agudo.
o depende, porque hay poco líquido, ¿no? El cordón umbilical, o el escaso líquido del cordón umbilical está comprimido y por lo tanto va a llevar a sufrimiento fetal, ¿no? El feto al momento de nacer va a presentar lesiones, inclusive muerte fetal, ¿no? Y si nace, vamos a ver que un feto, ¿no? Nacido de gestación post-término va a presentar el síndrome de postmadurez, ¿no? Estos fetos van a ir a UCI, a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Van a necesitar, ¿no? Van a presentar aspiración de meconio, o sea, todas estas consecuencias adversas, ¿no? Como decía acá, el síndrome de postmadurez, ¿no? Un recién nacido, mira, ¿no? Nacido de post-término, tiene una serie de características, ¿no? Piel arrugada, ¿no? No hay vermis caseoso, ¿no? Está seco, ¿no? La nuba ausente, uñas largas, ¿no? Ojos abiertos, o sea, se mantienen alerta, ¿no? Como si fuese parece viejo y preocupado, como dice ahí, ¿no? Entonces, es un bebé postmaduro, ¿no? Mira, arrugado, ¿no? Muy distinto, ¿no? Entonces, esto ya actualmente, pues, ya no se llega, pues, ¿no? Mayor de 42 semanas, ¿no? El síndrome postmadurez, ¿no? Inclusive, mayor de 42 semanas, ¿no? Antiguamente se veía esto, ¿no? El feto nacía teñido de meconio, ¿no? Mira, ¿no? Con tinción amarillenta, ¿no? En la piel, ¿no? Inclusive la placenta también teñido, ¿no? De amarillento, verdoso. En este síndrome de postmadurez vamos a ver pues que en este embarazo prolongado se tratan de explicar diversas fisiopatologías, ¿no? ¿Por qué ocurre, o sea, no viene el parto, ¿no? Y por qué sigue el embarazo prolongado, ¿no? Decían que el origen estaba tal vez en la placenta, ¿no? Que había una insuficiencia placentaria, ¿no? Pero sin embargo esta vez no ha sido demostrado, ¿no? ¿No? Otros decían que la placenta, conforme avanza el embarazo, ¿no? Post término, la placenta va disminuyendo su función, pero esto no ocurre, ¿no? Al contrario, la placenta sigue aportando nutrientes al feto, ¿no? Y por lo tanto el feto sigue creciendo y eso va a llevar a macrosomías, ¿no? Que nacen pues en estos embarazos prolongados, que es lo más frecuente que estamos diciendo. Otra explicación fisiopatológica ha sido el escaso líquido, ¿no? Recordemos que el volumen del líquido amniótico a partir de las 38 semanas ya va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo el volumen del líquido amniótico, ¿no? Y por lo tanto, como ya hay escaso líquido, va a comprimir el cordón umbilical, ¿no? Y esto, la compresión del cordón umbilical, pues si esta gestante, ¿no? Con embarazo prolongado está en trabajo de parto, y el escaso líquido está comprimiendo, ¿no? El cordón umbilical, ¿no? En cada contracción. Eso se va a manifestar pues en los gráficos, ¿no? En los monitoreos que hacemos durante el trabajo de parto, ¿no? Y se va a manifestar como, ¿no? Gráficos que nos van a sugerir pues sufrimiento fetal, ¿no? O sea, desaceleraciones se va a notar en el gráfico, pues, ¿no? Como están viendo acá en este gráfico, cómo los latidos caen, ¿no? Después de la contracción, ¿no? Desaceleraciones. Acá en el segundo gráfico monitoreo ven pues igual, ¿no? Miren cómo hay desaceleraciones, caídas de los latidos, ¿no? ¿No? En cada contracción. Todo esto por no siendo desaceleraciones variables, ¿no? Pueden presentarse DIX2, etcétera, ¿no? Al final el bebé, producto de ese sufrimiento fetal, pues, y el escaso líquido van a ser con meconio espeso, ¿no? Y ese feto, y ese recién nacido, ¿no? Va a presentar síndrome de aspiración meconial. Entonces, todo esto conlleva, pues, el embarazo prolongado, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, actualmente ya no se permite, pues, llegar a las 42 semanas, ¿no? Vemos una gestante máximo 40 semanas, ya estamos tomando una decisión, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Del embarazo en vías de prolongación o embarazo prolongado se basa en cómo haces el diagnóstico. Primero hay que conocer exactamente cuál es la verdadera edad gestacional, ¿no? Que tiene la gestante. Y como hemos dicho, para eso, ¿qué tenemos? La fecha última regla, ¿no? Siempre y cuando sea confiable, ¿no? Pero básicamente en una ecografía del primer trimestre, ¿no? Porque esa ecografía del primer trimestre, recuerden que el primer trimestre es hasta las 14 semanas, ¿no? Y esa ecografía sí, hay que pedirle siempre a la gestante una ecografía del primer trimestre, ¿no? Para confirmar realmente, ¿no? Si la verdadera edad gestacional, ¿no? Porque su fecha última regla nos sale 41, 42, 40, entonces ahí tienes que pedir la ecografía del primer trimestre, ¿no? Y con eso volver a calcular la edad gestacional, ¿no? La ecografía del primer trimestre nos da un margen de error de 3 a 5 días, ¿no?
una ecografía del primer trimestre de las 8, 10, 15 semanas, ¿no? Nos va a calcular y su margen de error es mínimo, ¿no? 3 a 5 días, ¿no? Es más exacto, ¿no? No sirven las ecografías del segundo o tercer trimestre para calcular, ¿no? Entonces, cuando nos sale una ecografía, ¿no? Cuanto más temprana es esa ecografía del primer trimestre, va a ser más precisa, pues, el calcular la edad gestacional, ¿no? Como están viendo acá en este cuadro, ¿no? Una ecografía que nos traiga la gestante de las 9 semanas, ¿no? O máximo hasta las 14 semanas, esa es la ecografía ideal, ¿no? ¿No? Porque la longitud cráneo de aquí ya pues es ideal, ¿no? Ahí nos calcula la verdadera gestación. Y la variabilidad es muy poco, ¿no? En esta ecografía del primer trimestre, ¿no? De 5 a 7 días, ¿no? 3 a 5, máximo una semana varía, pues, ¿no? En promedio 3 a 5 días, ¿no? En cambio, miren, si nos traen una ecografía del segundo trimestre, ¿no? ¿No? De 20 semanas, 28, 30 semanas, ya no nos sirve, pues, para calcular la edad gestacional, ¿no? Pues eso no van a usar jóvenes, ¿no? Ahí varía mucho, ¿no? La variabilidad mucho, ¿no? Ya 10 días, 2 semanas, hasta 3 semanas, ¿no? Inclusive una ecografía del tercer trimestre. Entonces, el ideal es una ecografía del primer trimestre, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir acá, ¿no? Porque esa ecografía nos mide la longitud cráneo aquí, ¿no? Cráneo corona rabadilla, ¿no? La longitud corona rabadilla, longitud cráneo caudal, ¿no? Longitud cráneo nalgas, ¿no? En este ejemplo están viendo, pues, mide 60 minutos y nos bota 12 semanas, 3 días esta ecografía del primer trimestre. Y con eso extrapolamos y calculamos la verdadera edad gestacional, ¿no? Para confirmar. Muy bien, entonces una vez que has confirmado, ya supongamos que has confirmado y sale pues más de 40 semanas, ¿no? Porque, o 41 semanas, ¿no? Ya tenemos que tomar una columna de eso y que ya has confirmado más de 40, 41 semanas, entonces esta paciente ya se toma una conducta, ¿no? Se hospitaliza y se evalúa y se hace una prueba, una serie de pruebas de bienestar fetal para al final tomar la decisión, ¿no? Si tendrá condiciones para inducir o depende no, irá a cesárea, ¿no? Las pruebas de bienestar fetal, recuerden, son el monitoreo, ¿no? El gráfico que estamos viendo, ¿no? Que es el test no estresante. Tenemos el test estresante con oxitocina, el perfil biofísico y la ecografía Doppler, ¿no? De arteria umbilical, arteria cerebral media, ¿no? Y si la gestante está con trabajo de parto, ya sabemos, también el monitoreo electrónico nos sirve, ¿no? Para ver la triple clasificación, categoría 1, 2 o 3. Muy bien. Eh, entonces, concluyendo, eh, ante una gestante, ¿no? Que ya nos viene, que va, ¿no? De 41 semanas o más, ¿no? Si están lejos, ya tienen que referirla, pues, ¿no? Y tomar una conducta, ¿no? Esta paciente debe hospitalizarse, ¿no? Para evaluar el bienestar fetal y de esa manera decidir cuál va a ser la conducta, ¿no? Para terminar la gestación. Entonces se hospitaliza, se hacen los exámenes laboratoriales, ¿no? Se hacen todas las pruebas de bienestar fetal, ¿no? Le pediremos monitoreo, ¿no? Haremos un perfil biofísico fetal, haremos la ecografía, etc. No olviden que si yo tengo una gestante, calculo todo por fecha última regla o ecografía del primer trimestre y todo al final está confirmado de que es 41 semanas o más, tengo que terminar ese embarazo, ¿no? La paciente viene y dice, doctor, no me viene contracciones, no, está tranquila, ¿no? Y ya tiene 40, 41 semanas, ¿no? Ya 40, 41 semanas. Y está tranquila, no, no me viene dolores, doctor, ¿no? Es esporádico, muy leve, pero nada, ¿no? Entonces tú evalúas, pues, ¿no? De 40, 41 semanas ya tiene que terminar, ¿no? Y si ves que es un feto adecuado, ¿no? Que no sea macrosómico, todas las condiciones están bien, yo le puedo hacer esta maniobra, ¿no? Que es la maniobra de Hamilton, ¿no? Hago un tacto vaginal, ¿no? Un tacto vaginal y veo que el cuello depende, está ligero, ¿no? Y a través del cuello, con el dedo hago el despegamiento, ¿no? Despego las membranas, ¿no? Al momento de hacer el tacto vaginal, con el dedo hago un despegamiento de las membranas, ¿no? De esa manera voy a estimular ¿no? A que empiecen las contracciones, ¿no? Se liberen prostaglandinas y por ende provoque, ¿no? Estimule más las contracciones uterinas y se venga pues el parto, ¿no? Si yo tengo 41
40, 41 semanas que viene una gestante y le hago tacto, le puedo hacer esta maniobra, ¿no? De Hamilton, ¿no? Al momento de hacer tacto, despegar las membranas. De esa manera estimular ya que vengan las contracciones, ¿no? Entonces, esta es una manera de prevenir, ¿no? Entonces, ya dependen las membranas y depende ya más tarde en la noche o mañana, ya empiezan las contracciones y se viene el parto, ¿no? En buena hora, ¿no? Recuerden, jóvenes, que acá hay el puntaje de bicho, ¿no? Entonces, cuando ya ya la hospitalicé, ¿no? Le estoy haciendo monitoreo, ¿no? Le estoy haciendo perfil biofísico, ecografía, todo. Y también tengo que evaluar, pues, ¿no? Tengo que hacer un tacto vaginal para ver cómo están las condiciones del cuello uterino, ¿no? Si va a ser un cuello favorable o no. Porque la paciente ya tiene 42 semanas y está tranquila, no hay contracciones, ya tengo que tomar decisión para terminar el embarazo, ¿no? Y una de esas, ¿no? Evaluaciones es ver el cuello uterino, ¿no? Entonces, otra vez le hago tacto y veo las condiciones del cuello, ¿no? Entonces, al hacer el tacto, palpo el cuello uterino y veo cómo está el cuello, ¿no? Cómo está la dilatación, cómo está el bordamiento, cómo está la altura de presentación de la cabeza, si ya está encajado o depende de la cabeza, está alto todavía la presentación, ¿no? Y esto, ¿no? Veo el cuello, veo la consistencia, ¿no? Del cuello. Si es un cuello duro, depende, ya está blando. Y veo la posición del cuello, ¿no? Es un cuello posterior o depende, ya está centralizando. Entonces, todos estos factores es lo que califica, pues, el puntaje de bicho, ¿no? Nos sirve para eso, ¿no? Para identificar si un cuello es favorable o desfavorable, ¿no? Entonces, no se olviden, el índice de bicho tiene 5 parámetros, ¿no? La dilatación, bordamiento, altura de presentación, consistencia del cuello y la posición del cuello, ¿no? Y el puntaje se califica 0, 1, 2 y 3. Máximo 3 puntos, ¿no? Entonces la dilatación, no, no hay dilatación, el cuello está cerrado, puntaje 0, ¿no? Pero si ya está dilatando ya 1 a 2 centímetros de dilatación, puntaje 1, ¿no? 3 a 4 centímetros de dilatación, puntaje 2, ¿no? Y mayor de 5 centímetros de dilatación, ya está trabajo de parto franco, ¿no? Puntaje 3, ¿no? Bordamiento, bordamiento es el cuello cada vez más delgado, ¿no? Más adelgazado, ¿no? La altura de presentación, -3, ¿no? La cabeza está a la altura de las espinas ciáticas, ¿no? Y cada vez va descendiendo más, encajando más, ¿no? Y inclusive ya llegando mucho mejor, ¿no? Y la consistencia del cuello, pues un cuello duro, firme, ¿no? Engrosado, ¿no? O puede ser un cuello ya que ya esté blando, suave, ya mejor todavía nos favorece, ¿no? Para el parto. Y la posición del cuello, si es un cuello posterior hacia atrás, ¿no? Que hacia el fondo de saco, ¿no? Cerrado, posterior, o no nos condiciona eso, pues, ¿no? En cambio, un cuello ya anterior, ya centralizando, ¿no? Hacia el canal vaginal, hacia ¿no? Canal del parto, mejor, ¿no? Entonces, ese es el puntaje de bicho, ¿no? Que tenemos que valorar ante una gestante en vías de prolongación para ver cuál va a ser la conducta que tomamos, ¿no? Si vamos a inducir o no. Muy bien, entonces, para concluir, ¿cuál va a ser el manejo de una gestación prolongada? Entonces yo tengo que evaluar, les he dicho, ¿no? La conducta es simple, o será vía vaginal o será cesárea, ¿no? Entonces, si las pruebas indican que, ¿no? Las pruebas ¿no? indican de bienestar fetal, todas las pruebas que he hecho, monitoreo, perfil biofísico, ecografía, depende hasta Doppler, etcétera, nos indican que hay un buen estado fetal, ¿no? No es un feto macrosómico, es un peso adecuado, ¿no? O sea, están todas las condiciones bien, y además he hecho un tacto para ver el bicho, entonces ¿no? Decido, ¿no? Si se va a inducir el parto o depende, va a ser una previa maduración cervical y luego inducción, ¿no? Entonces ahí permitiré pues el parto vaginal, ¿no? Entonces lo induzco, programo en la mañana inducción del parto y si no prende, al día siguiente puedo hacer una segunda inducción, ¿no? Máximo 2 inducciones, ¿no? La gran mayoría generalmente con las inducciones prende, pues, ¿no? Y arranca las contracciones y tiene su parto vaginal.
Pero si veo que al momento de evaluar las pruebas de bienestar fetal indican que hay compromiso fetal, ¿no? Después de ¿no? Por ejemplo, nos salió un perfil biofísico menor o igual a 6, ¿no? Persistente, un monitoreo no reactivo, o ya le hicimos un test estresante, o ya le inducimos ya con oxitocina y vemos que salió positivo, ¿no? Positivo, o sea que hay desaceleraciones, caídas, ¿no? No hay variabilidad, etcétera. O depende al hacer la ecografía Doppler, ¿no? Hay signos de redistribución de flujos, ¿no? En la arteria cerebral media, etcétera, comprometido. Entonces, en esos casos no vamos pues a ir a parto vaginal, ¿no? No, ya no vamos a inducir, ¿no? Irán pues de frente a cesárea, ¿no? O si presentó después de 2 inducciones fallidas, también va a cesárea, ¿no? Entonces, de esa manera es más o menos la conducta ¿no? de embarazo prolongado, jóvenes. Muy bien. Acá tienen un flujograma interesante, ¿no? Igualito, todo lo que hemos dicho, ¿no? Viene una gestación mayor de 40, ¿no? Actualmente ya no se permite P42, ¿no? 41 tal vez, ¿no? Pero mayor de 40 ya tenemos que tomar la decisión, ¿no? ¿No? Viene una gestante mayor de 40 semanas, tengo que confirmar la edad gestacional, ya hemos dicho, ¿no? Si es confiable o con una ecografía del primer trimestre, ¿no? ¿No? Y si confirmamos que realmente es 41 semanas o más, se hospitaliza para hacer todas las pruebas de bienestar fetal, exámenes, etcétera, todo lo que hemos dicho, ¿no? Y si todo está normal, ¿no? El perfil biofísico, test no estresante, ¿no? Todo está normal y tiene el bicho desfavorable, entonces irá a parto vaginal, pues, ¿no? Pero si vemos que la prueba de bienestar fetal le indica compromiso anormal, irá de frente a cesárea, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Confirmamos la edad gestacional, ¿no? Si realmente tiene 41 semanas o más, ¿no? O 40 o más, si viene una gestante 41 ya no la vamos a soltar pues a su casa, no se hospitaliza, pero 40 podría manejarse, ¿no? Ambulatoriamente, ¿no? A 40 semanas, ¿no? Si todas las condiciones obstétricas y las pruebas de bienestar fetal, ¿no? Están normales, para 40 se puede esperar unos días más, ¿no? Máximo 41, pero ya no más, ¿no? Entonces le puede dar de alta y manejo ambulatorio y se le cita en 2 o máximo 3 días, ¿no? Para continuar pruebas de bienestar fetal, ¿no? Cada 3 días, ¿no? Y esperar a que espontáneamente venga, ¿no? Ahí es donde hago la prevención, ¿no? Maniobra de Hamilton, ¿no? Y a ver, que vaya a su casa y si le vienen las contracciones, en buena hora, ¿no? Manejo ambulatorio, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, jóvenes, con lo que es embarazo prolongado. Cualquier eh, pregunta me das en saber. Pasaremos a embarazo múltiple. Vamos a ver los siguientes temas en embarazo múltiple: definición, frecuencia, clasificación, factores de riesgo, diagnóstico. Vamos a ver a los monocoriales, las complicaciones del embarazo múltiple, referencia y cómo es la conducta obstétrica, ¿no? La vía del parto. Entonces, ¿qué es un embarazo múltiple? Bueno, la definición más sencilla pues aquel en el cual hay más de un feto, pues, ¿no? Entonces, 2 o más es un embarazo múltiple, pues, ¿no? Embarazo gemelar, cuando hay 2 fetos, ¿no? ¿No? el- el- la gemelaridad pues ya se conocía desde antiguamente, ¿no? Inclusive en la mitología italiana, ¿no? Rómulo y Remo, recuerden por historia que pues que fueron gemelos, ¿no? Que nacieron, ¿no? Y así se describe, ¿no? Y acá las trillizas, ¿no? De la mitología griega, ¿no? Hay una ley, miren, embarazo doble, triple, cuádruple, quíntuple, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de embarazo doble? Que es el más frecuente, ¿no? El embarazo doble. La frecuencia es de 1 en 85, ¿no? O sea, por cada 85 embarazos, uno va a ser doble, ¿no? Pero si este 85 lo elevo al cuadrado,
¿no? La frecuencia va a ser de 1 en 7225, o sea, para el triple, ¿no? Si el 85 lo elevo al cubo, me va a salir 1 en 614.000, ¿no? La frecuencia para el embarazo cuádruple. Y si 85 lo elevo a la cuarta, me va a salir pues 1 en 52 millones acá, pues, ¿no? Para el embarazo quíntuple, ¿no? Muy bien, entonces hay esa ley de Helen, ¿no? El más frecuente es el embarazo doble, ¿no? Y cómo va aumentando, elevándose a la potencia. En el Perú, ¿cuál es la frecuencia del embarazo gemelar? No hay estadísticas actualmente oficiales, pues, ¿no? Que nos diga cuál es la incidencia de la gestación múltiple, ¿no? En la maternidad de Lima, en el 2002 hicieron, ¿no? Donde hay una incidencia de 1,5%, ¿no? Y de trillizos de 0,013%. Entonces, no hay una estadística oficial, ¿no? Pero sin embargo, últimamente la gestación múltiple está aumentando, cada vez es más frecuente. ¿Y por qué? Justamente por las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Cada vez parejas, ¿no? Se someten a estas técnicas, ¿no? De fertilización in vitro, etcétera, ¿no? Inseminación intrauterina, y, y eso ha aumentado, pues, la frecuencia del embarazo doble, múltiple, ¿no? Muy bien. Ahora, en el embarazo múltiple vamos a ver ahora la clasificación. Estos términos tienen que recordar, jóvenes, ¿no? Bicodial y monocodial. Bicodial, bi significa dos, codial, placenta, ¿no? Dos placentas. Monocodial, una placenta. Biamniótico, bi viene de dos, y amniótico viene de bolsa amniótica, ¿no? O sea, dos bolsas amnióticas. Igual acá, monocodial, monoamniótico, significaría una placenta y una bolsa amniótica, ¿no? O sea, acá están viendo un embarazo doble, ¿no? Donde se ve dos placentas, ¿no? Luego del nacimiento, ¿no? Se ve las dos placentas, o sea, sería, ¿qué sería? Bicodial, ¿no? Bicodial o dicodial, bi o di es lo mismo, ¿no? Bicodial, dos placentas, ¿no? ¿No? Y acá se ven las dos bolsas, ¿no? O sea, acá se obtuvieron dos fetos, pues, ¿no? Dos recién nacidos, ¿no? Se ven las dos bolsas amnióticas. Como veo dos bolsas, entonces digo biamniótica, ¿no? Amniótica viene de bolsas amnióticas. Entonces, biamniótico serían dos bolsas amnióticas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de, ¿no? De una placenta, pues, doble, bicodial, biamniótica. No olviden esos términos, ¿no? Este es un ejemplo de bicodial, porque hay dos placentas, ¿no? Y biamniótica, porque hay dos bolsas amnióticas. Entonces, no olviden eso, jóvenes. Entonces, teniendo eso, vamos a clasificar el embarazo múltiple. Se clasifica en monocigotos y disigóticos, ¿no? Si un óvulo es fecundado por un solo espermatozoide, se va a formar el huevo cigoto al final, ¿no? Un solo huevo cigoto, ¿no? Entonces, un óvulo más un espermatozoide se fecunda y forma un huevo cigoto, ¿no? Solo uno, entonces decimos monocigótico. Solo formó un huevo cigoto, ¿no? Pero ¿qué pasa si dos óvulos son fecundados por dos espermatozoides distintos, ¿no? Entonces, dos óvulos y dos espermatozoides, uno en cada óvulo, ¿no? Entonces, al final va a formar dos cigotos, pues, ¿no? Dos huevos o cigotos. Por eso decimos disigóticos, ¿no? Entonces, eso no olviden. Entonces, al final tenemos un huevo cigoto, monocigóticos, ¿no? O tenemos dos huevos o cigotos, decimos disigótico. Como acá en los disigóticos ha sido fecundado por dos espermatozoides distintos, entonces pueden ser del mismo o de distinto sexo, ¿no? Los espermatozoides son quienes ya saben, pues, al final decide, pues, el sexo, ¿no? Si el espermatozoide llevará el X o el Y, ¿no? Entonces, pueden ser, si los dos espermatozoides eran XX, serán, pues, del mismo sexo, ¿no? Si uno era X y el otro era Y, serán de distinto sexo, ¿no? Y por lo tanto, distinto genotipo, ¿no? En cambio, los monocigotos
siempre tienen el mismo genotipo y sexo, ¿no? Porque un solo espermatozoide ha fecundado pues un solo óvulo, ¿no? Solo que más adelante se va a dividir en dos, ¿no? Que ya vamos a ver luego. Pero al final es un solo espermatozoide el que ha fecundado, por eso son del mismo sexo, siempre. Y más adelante vamos a ver que una vez que el huevo cigoto ya pasan los días, ya saben que esto se va dividiendo, ¿no? El huevo cigoto, ¿no? Luego forma módula y se va multiplicando, ¿no? Módula, blástula, etcétera, ¿no? Que ya saben ustedes. Y más adelante, conforme se divide, se van a clasificar de bicodial biamniótico, ¿no? Entonces, bicodial biamniótico, los monocigóticos se clasifican en bicodial biamniótico, ¿no? O sea, bicodial, dos placentas, biamniótico, dos bolsas amnióticas, ¿no? Y los monocodiales, ¿no? Monocodial biamniótico, o sea, una sola placenta y dos bolsas amnióticas, ¿no? Y monocodial monoamniótico es una sola placenta, una sola bolsa amniótica, ¿no? En cambio, los disigóticos siempre son bicodiales biamnióticos, pues, ¿no? Porque dos espermatozoides distintos han fecundado dos óvulos, se han formado dos cigotos, ¿no? Dos huevos diferentes. Entonces, al final cada uno tiene su placenta, va a ser bicodial porque hay dos placentas, ¿no? Y cada feto va a estar en su bolsa, entonces va a haber dos bolsas, ¿no? Siempre es bicodial biamniótico, ¿no? No olviden eso, ¿no? Pregunta de examen. Entonces, en este gráfico ven el disigótico, que siempre es bicodial, hemos dicho que el disigótico, mira, ¿cómo no? Eh, el disigótico, acá el espermatozoide fecunda un óvulo y acá otro espermatozoide, otro óvulo. Entonces se forman dos huevos distintos, cada uno, ¿no? Distintos. Y sigue el desarrollo multiplicándose. Acá la masa celular, la otra masa celular. Y al final pues da, ¿no? Los disigóticos, dos fetos, pues, ¿no? Cada uno con su placenta y cada uno en su bolsa amniótica, ¿no? Entonces eso decimos, ese es el embarazo pues disigótico, ¿no? Siempre es bicodial, biamniótico, ¿no? Dos placentas, bicodial, ¿no? Dos, cada uno en su bolsa amniótica, entonces biamniótico, ¿no? En cambio, los monocigóticos se dividen en tres, ¿no? De acuerdo en qué momento del día, de los días se ha dividido, ¿no? Se dividen en tres. Y acá lo tenemos a la derecha del gráfico, como un solo óvulo ha sido fecundado por un solo espermatozoide, ¿no? Y forma el huevo cigoto, ¿no? Si este huevo cigoto se divide, ¿no? Luego pasan los días y se divide en los tres primeros días, ¿no? Luego dio acá dos, va a dar pues al final dos fetos, ¿no? Dos fetos va a dar, ¿no? ¿No? Y cada uno se dividió una con su placenta y el otro con su placenta, ¿no? Y cada uno una bolsa y la otra bolsa, ¿no? Entonces este va a ser el dicodial diamniótico, ¿no? ¿Qué pasa en los segundos? El monocodial biamniótico. Entonces el huevo cigoto en otros casos sigue de frente, ¿no? Sigue la división celular y se forman dos, como están viendo, se forma acá, ¿no? Una sola placenta, ¿no? La más la externa es una sola placenta, ¿no? Pero adentro los dos fetos, cada uno en su bolsa, ¿no? Entonces una sola placenta, ¿no? Entonces dividimos monocodial. Y cada feto en su bolsa amniótica, entonces biamniótico, ¿no? Entonces este es el monocodial, una sola placenta, y biamniótico, dos bolsas, ¿no? Y la tercera es el monocodial monoamniótico, ¿no? O sea, una sola placenta y una sola bolsa, ¿no? Al final pasan los días y pasados los 8 días, recién se divide, ¿no? Cada masa celular va a dar un feto, ¿no? Y la placenta una sola, ¿no? Ahí afuera, al final esta es la placenta, ¿no? Entonces, monocodial, una sola placenta, y monoamniótico, porque los dos fetos están en una sola bolsa, ¿no? Ambos fetos comparten una sola bolsa amniótica, ¿no? Y ambos fetos comparten la placenta, ¿no? Entonces, monocodial, monoamniótico, ¿no? Otra vez recalcando, ¿no? En este gráfico, para recalcar los días, ¿no? En los monocigóticos estamos viendo, ¿no? Los monocigóticos, ¿no? Si la división, ¿no? Hemos dicho que los monocigóticos son tres, ¿no? Bicodial biamniótico, monocodial biamniótico y el mono-mono, ¿no? Si la división ocurre en los tres hasta máximo 4 primeros días, ¿no? Luego de la fecundación, entonces se va a formar el bicodial biamniótico, ¿no?
ese huevo fecundado por un solo espermatozoide, al final se divide luego se divide, ¿no? En los 3 a 4 días primeros, al final va a dar pues dos, ¿no? Dos fetos, cada uno con su placenta y cada uno en su bolsa amniótica, ¿no? La placenta ahí puede estar separadas o, o pueden estar fusionadas en algunos dados casos, ¿no? Pero hay cierta separación siempre. Entonces, bicodial biamniótico, ¿no? Pero si la división ocurrió, pasan los días, ¿no? Y entre los 4 a 8 días recién se divide, entonces tenemos el monocodial, el biamniótico, ¿no? Una sola placenta y cada feto en sus bolsas, ¿no? Biamniótico, dos bolsas. Y si la división ocurre ya pasados los 8 hasta los 12 días, tenemos el monocodial monoamniótico, ¿no? Una sola placenta, monocodial, y monoamniótico, una sola bolsa, ¿no? ¿Y qué pasa si la división ocurre pasados los 13 días? Ahí tenemos a los famosos siameses, ¿no? Los siameses, que son fetos unidos, ¿no? Por alguna parte de su cuerpo. Y los siameses siempre son monocodiales monoamnióticos. Entonces no olviden, ¿no? A los 3 primeros días, bicodial biamniótico, ¿no? Entre los 4 a 8 días, monoamniótico, monocodial biamniótico, ¿no? Y entre 8 a 12 días, los monocodiales monoamnióticos, ¿no? Y si ya más de 13 días, vienen los siameses. Entonces, de esa manera se clasifica, ¿no? Bicodial y monocodial, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que son factores de riesgo que van a predisponer, ¿no? En la gestante, en la madre a que presente, ¿no? El haber tenido el antecedente de un embarazo múltiple o ya hay antecedentes familiares, ¿no? Genéticos, ¿no? Depende de la abuela, la mamá ya tuvo embarazo gemelar, entonces predispone a que la hija también pueda presentar, ¿no? La edad materna siempre hemos dicho, ¿no? ¿No? Algunas razas, ¿no? Sobre todo africanas, es más frecuente, ¿no? El embarazo gemelar. Y esto último que hemos dicho, ¿no? Últimamente las técnicas de reproducción asistida está aumentando, pues, ¿no? Antiguamente ¿no? Se implantaban, pues, 2, 3, hasta 4 embriones, ¿no? Actualmente ya no se permite eso, ¿no? En los centros de fertilidad, a lo mucho se implantan 2 embriones, pues, ¿no? Porque implantar más habría, pues, mayor riesgo de embarazos múltiples, ¿no? Y dice, la inducción con clomifeno que utilizan, pues, aumenta este riesgo ¿no? de embarazo gemelar, ¿no? Que al final, inclusive algunos, o la mujer ovula 2 veces, ¿no? Y tiene relaciones y se presenta, pues, el embarazo gemelar. O haber suspendido últimamente, en los últimos meses, anticonceptivos orales, también predispone, ¿no? En algo. Si viene una paciente, ¿no? A tu consulta, en el CELUS, en tu consultorio o en el hospital, ¿cómo puedes sospechar de embarazo múltiple por la clínica, ¿no? Uno puede ser por la altura uterina, ¿no? La altura uterina me va a salir mayor que la esperada, ¿no? Para la edad gestacional. No, el paciente de repente tiene 30 semanas y al medir la altura uterina veo un abdomen grande, ¿no? 40 centímetros. Entonces ya estoy sospechando, ¿no? Embarazo múltiple, ¿no? O al momento de ausculto 2 focos, ¿no? 2 focos de latidos cardíacos, ya estoy sospechando, ¿no? Eso es clínicamente, ¿no? O palpo 2 polos, ¿no? De los 2 fetos, ¿no? 2 polos cefálicos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estoy sospechando embarazo múltiple, ¿no? Y la otra forma de diagnosticar es la ecografía, ¿no? Otra vez acá la ecografía, ¿no? Echamos de mano a la ecografía, ¿no? Y es importante otra vez hacer la ecografía en el primer trimestre, ¿no? El mejor momento es entre las 11 a 14 semanas, ¿no? Pero igual una ecografía de las 6, 8, 10, 11, 14 semanas nos sirve, ¿no? Para hacer el diagnóstico de embarazo gemelar, ¿no? Y sobre todo porque es importante, porque vamos a determinar, pues, la corionicidad, o sea, cuántas placentas hay, y la amnionicidad, ¿no? Cuántas bolsas amnióticas. Eso es muy importante, ¿no? Definir al inicio del embarazo si es bicodiónico o monoamniótico. No olviden que en la ecografía tenemos que ver estos signos, ¿no? En una ecografía del primer trimestre, ¿no? El signo lambda, ¿no? El signo lambda y el signo de la T, ¿no? El signo de la T. En una ecografía del primer trimestre tenemos que ver esos 2 signos. Acá tenemos esta ecografía, ¿no? Mira cómo el signo lambda, ¿no? Acá hay cierta separación, ¿no? Signo lambda. Si yo veo eso en la ecografía, digo que es
bicodial, ¿no? O sea, dos placentas. Pero si yo veo el signo de la T invertida, ¿no? Es una forma de T acá, ¿no? Invertida, ¿no? Si veo el signo de la T, como acá están viendo, ¿no? Una membrana fina, ¿no? Y acá, ¿no? Haciendo una T. Entonces digo, es monocodiónico, ¿no? Una sola placenta. Entonces, esos signos tienen que ver en una ecografía del primer trimestre cuando vean una gestante, ¿no? Embarazo gemelar múltiple, ¿no? Igual acá, ¿no? Miren, el signo lambda, ¿no? Y el signo de la T, ¿no? El signo lambda. Entonces, cuando yo veo esto, esta separación acá es la placenta, ¿no? Que se mete ahí, ¿no? Ese es el signo lambda. Entonces digo bicodial, ¿no? O sea, hay dos placentas, ¿no? Que se están formando. Bicodial, ¿no? En cambio, acá el signo de la T, ¿no? De la T es la membrana, una línea fina. Acá ven una separación, ¿no? Una semicircular acá, ¿no? Es pues la membrana, ¿no? De la bolsa amniótica, ¿no? Es la membrana amniótica, ¿no? Y si nota acá en forma de T. Entonces digo, es monocodiónico, ¿no? Una sola placenta. Es muy importante determinar eso, la codionicidad en el primer trimestre. Entonces pidan siempre una ecografía del primer trimestre en un vaso gemelar, ¿no? Porque eso es muy importante para, ¿no? Para llevar el embarazo y tomar la conducta más adelante. Entonces, signo lambda, bicodiónico y signo de la T, monocodiónico. Igual acá, ¿no? Ven la placenta, ¿no? Cómo se mete acá, signo de lambda, ¿no? Bicodiónico. Igual acá, ¿no? Acá ven bien clarito, ¿no? Como la bolsa amniótica es una membrana delgada, ¿no? Es el signo de la T, pues, ¿no? Monocodiónico, ¿no? Entonces, no se olviden esas imágenes. En este ¿qué será? A ver, ¿qué dicen ahí? Monocodial, que bi, ¿no? Porque es signo de la lambda, ¿no? Bicodial. Acá en esta imagen, ¿qué es lo que ven? Miren, aquí ven, acá en la imagen de la izquierda, en la primera foto, como que hubiese uno, dos y tres bolsas, ¿no? Aparentemente, ¿no? Acá se ve el signo lambda, ¿no? La placenta que se mete ahí, ¿no? Signo lambda. Entonces, acá se ve dos, este es un embrión y este es otro embrión, ¿no? Que se ve ahí. Entonces, dos embriones, ¿no? Entonces, estos dos presentan una sola placenta, son, ¿no? Son bicodial, ¿no? Signo lambda es, pues, como hemos dicho acá, no olviden, bicodiónico, ¿no? Bicodiónico, ¿no? Y acá hubiese uno, pero cuando giramos el transductor, vemos que realmente hay dos. No hay dos fetos, ¿no? O sea, acá parece uno, pero realmente hay dos, ¿no? Cuando se gira el transductor, hay dos fetos, ¿no? Que están separados por una membrana fina, ¿no? Entonces eso decimos biamniótico, ¿no? Entonces, bicodial y monocodiónico. Entonces este es monocodiónico y este es bicodiónico. Entonces, en este ejemplo hay 4 embriones, 1, 2, acá, ¿no? Y cuando giramos el transductor, acá habían otros 2, o sea, total hay 4 embriones, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Acá cada uno está en su bolsa, ¿no? Y acá también cada uno está en su bolsa. Como acá es lambda, es bicodial. Y como acá es signo de la T invertida, es monocodial. Entonces yo diría que esta es una gestación tricodial tetramniótica. ¿Están todos? Sí, ¿no? Tricodial y tetraamniótica, porque hay 4 bolsas, ¿no? 1, 2 y 3, 4, ¿no? Pues cuidado con esos términos, ¿no? Igual acá, ¿no? Ven, sin Holanda, bicodial, ¿no? Acá, ¿no? Igual bicodial, ¿no? Hay 2 fetos, cada uno en su bolsa. Y acá ven una membrana fina que sobresale, ¿no? Monocodial. Muy bien, el signo lambda, acá una membrana fina, ¿no? Lambda. Igual acá la placenta se mete lambda. El signo de la T, ¿no? Ya este es un embarazo, en el segundo trimestre, pues, a las 20 semanas, ¿no? Ya que me da un feto grande es más difícil, ¿no? Pero a veces se puede hacer, ¿no? Acá ven ¿no? Una membrana fina, ven acá, ¿no? Que signo de la T, ¿no?
monocodial, ¿no? Entonces acá está un feto y acá está el otro feto, no es la línea fina, bolsa amniótica que está separando ambos, ¿no? Igual acá una línea fina se ve, ¿no? Se logra ver. Muy bien. Entonces, lo que más nos interesa son los monocodiales, ¿no? Porque es los que más van a presentar las complicaciones, ¿no? Los monocodiales, ¿no? Es lo que nadie desea ver, ¿no? Pero si se presenta un embarazo monocodial que tiene una sola placenta, entonces, esos son los que van a presentar mayores complicaciones, ¿no? ¿No? Con respecto a los bicodiales, ¿no? Los monocodiales tienen, ¿no? Mayor tasa de mortalidad, ¿no? Mayor tasa de mortalidad con respecto a los bicodiales. Entonces, los monocodial significa una sola placenta, ¿no? Ambos fetos comparten una sola placenta y en esa placenta se va a ver conexiones vasculares, arterio-arteriales, veno-venosas o arterio-venosas, como están viendo ahí. Esto debe estar en un equilibrio, ¿no? Esa circulación en estas conexiones debe estar en un equilibrio, ¿no? Si está en un equilibrio no hay problema, ¿no? Entre estos dos fetos que comparten una sola placenta, ¿no? Monocodial. Pero ¿qué pasa cuando se pierde ese desequilibrio? Entonces empiezan a venir las complicaciones de los monocodiales. Y 4 son las complicaciones, ¿no? El síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? La secuencia policitemia-anemia, la restricción del crecimiento intrauterino selectivo y la secuencia, ¿no? Anemia policitemia reversa, ¿no? De un feto acárdico. O la perfusión arterial reversa, mejor dicho, ¿no? Perfusión arterial reversa, ¿no? En la primera, en el síndrome de transfusión feto-fetal, estos desequilibrios se pierden, pues, ¿no? Y vamos a ver que, como su nombre lo dice, transfusión feto-fetal, ¿no? Hay una transfusión de un feto hacia el otro. ¿No? El donante es el que está transfundiendo, ¿no? Y el otro feto es el receptor, es el que recibe, ¿no? El feto donante transfunde toda la sangre, ¿no? Todo se pierde ese equilibrio y la circulación aumenta más hacia uno, ¿no? Y el otro el receptor empieza a crecer, ¿no? Un feto grande, ¿no? Y el donante se empieza a quedar pequeño, ¿no? Un feto pequeño, ¿no? E inclusive lo lleva a un RCIO, ¿no? Entonces el donante se queda escaso, poco líquido, oligoamnios, anémico, porque toda la sangre se va al otro. En cambio, el receptor, un feto más grande, ¿no? Tiene más líquido amniótico, polidramnios, ¿no? Y como recibe más sangre, se va a volver policitémico, ¿no? Entonces hay una circulación desbalanceada, ¿no? De uno hacia el otro, ¿no? Y esto acá en esquematizar significa el feto donante, el pequeño, siempre va a tener una vejiga pequeñita, ¿no? Por eso produce poca orina, por lo tanto poco líquido, ¿no? Bota poco líquido amniótico, por eso es oligoamnios, ¿no? Inclusive severo a veces, ¿no? Como orina poco hay anuria, inclusive oliguria o anuria, por consecuentemente va a haber oligoamnios, ¿no? En cambio, en el feto receptor del feto grande, pues la vejiga del feto siempre va a ser más grande, ¿no? ¿No? Orina más y más poligramios, ¿no? Hay una clasificación de Quintero para clasificar a estos fetos con síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? En 5 estadios, ¿no? El estadio 1, vemos todavía la vejiga, ¿no? En el feto donante, cuando haces una ecografía se visualiza todavía la vejiga, ¿no? En el estadio 2, la vejiga ya no es visible en el donante, ¿no? En el estadio 3, el doble ya se va alterando ya, en cualquiera de los dos gemelos. En el estadio 4 ya hay presencia de hidros, ¿no? Ya es un estadio más avanzado, ¿no? Ya de mayor movilidad, ¿no? De peor pronóstico, ¿no? Hidros, un edema generalizado en cualquiera de los dos fetos, ¿no? Y el estadio 5, pues ya es cuando uno de los dos fallece, pues, ¿no? Entonces, el manejo actualmente es la coagulación láser, ¿no? Lo que se hace es, pues, quemar estos vasos ¿no? Coagular, ¿no? Los vasos con circulación anómala, ¿no? Y de esa manera equilibrar la circulación entre ambos, ¿no? Ese es el objetivo de de la coagulación láser, ¿no? Es lo que actualmente se hace, ¿no? Y esto ya se programa cesárea, ¿no? A las 32, 34 semanas.
Al final siempre hay una discordancia de peso, ¿no? ¿No? Un aproximado de 20% aproximadamente. En el LSU selectivo es cuando uno de los dos hace restricción de crecimiento, ¿no? Menor del percentil 3, ¿no? Como van a ver en RSU, ¿no? O inclusive menor del percentil 3, ¿no? Ya sería un RSU severo. Hay una discordancia del peso, ¿no? Del peso ponderado, mayor del 20, inclusive más severos, mayor del 25% del peso, ¿no? Algunos miden la circunferencia abdominal con haz la ecografía, vas a ver pues que uno de ellos la circunferencia abdominal es pequeño, ¿no? Y el otro feto mide es grande la circunferencia abdominal, ¿no? Entonces, cuando el peso está pues por debajo del percentil 10, ¿no? O hay una discordancia en la circunferencia abdominal en la ecografía, ¿no? O un peso ponderado pues mayor del 25%, es un RSU selectivo, ¿no? Igual, ¿no? Esto se termina máximo a las 34, 35 semanas, ¿no? Cesárea. En la otra, en la secuencia anemia, policitemia, y es una forma crónica, ¿no? ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque entre los dos gemelos, uno es donante y otro es receptor, va a haber una diferencia entre las hemoglobinas de ambos, ¿no? Uno hace anemia y otro hace policitemia. En la secuencia de perfusión arterial reversa, ¿no? De los gemelos, también se le llama acáudico. Van a ver, pues, mira, en esta secuencia de perfusión arterial reversa, es una complicación rara, ¿no? Pero se ve en las monopodiales, ¿no? Uno de ellos es el donador, ¿no? El feto más grande, miren, el feto que aparentemente está normal, es el donante, ¿no? El que dona. Y el otro, el feto pequeño, el acáudico, es el receptor, ¿no? Entonces acá como el donante, a través de esas, ¿no? Se perdió ese equilibrio, toda la circulación sanguínea pues trata de pasarle al otro feto, ¿no? Al acáudico. Y el acáudico recibe la sangre y más se va hacia del abdomen para abajo, ¿no? A las venas ilíacas, extremidades inferiores. Y por lo tanto la parte de arriba del corazón cerebral no llega el riesgo sanguíneo, ¿no? Por eso al final no desarrolla masa encefálica, inclusive no desarrolla el corazón, ¿no? Por eso se llama cárdico. Entonces, una secuencia de perfusión arterial reversa, ¿no? Entonces, en la anatomía, ¿cómo nace un feto acárdico, ¿no? Carece de corazón, cerebro, inclusive otras estructuras. Y otra complicación de los monocoriales también es los siameses, fetos unidos, ¿no? Por alguna estructura del cuerpo, ¿no? Los toracófagos, ¿no? Unidos por el tórax. Tenemos acá craneofago, ¿no? Unido por el cerebro, ¿no? Etcétera. En conclusión, jóvenes, esto tienen que recordar, pues, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones del embarazo gemelar, ¿no? En la madre, pues, va a traer complicaciones, ¿no? El gemelar siempre trae complicaciones, es un embarazo de alto riesgo, ¿no? Va a traer trastornos hipertensivos, ¿no? Anemia, como hay mayor placentación, hay mayor hiperemesis gravídica, diabetes, infección urinaria, ¿no? El útero más grande comprime el retorno venoso, varices de miembros inferiores, ¿no? Y un útero grande luego de la cesárea, luego del parto, a veces no contrae, hace hipotonía, ¿no? Se relaja el útero, ¿no? Y por lo tanto hemorragia postparto, ¿no? Y el puerperio inmediato. A nivel de los fetos, ¿no? Siempre va a tener, ¿no? A varios gemelares, la gestante viene con amenazas de aborto en el primer trimestre, ¿no? E inclusive lo pierde, ¿no? Abortos espontáneos. ¿Y cuál es lo más importante, ¿no? De los embarazos gemelares? La gran mayoría no llega a término, pues, ¿no? Siempre va a haber amenazas de partos prematuros y al final, pues, va a presentar parto prematuro, ¿no? A las 30, ideal es llegar a las 34 semanas por lo menos, ¿no? En la mayoría de los gemelares. Pero a veces se presenta y se viene el parto prematuro, ¿no? Esa es una complicación muy frecuente, ¿no? La más temida, ¿no? Distorsias de polidrácnios, ¿no? Como hemos visto, ¿no? O los gran gemelares, a veces en las gestaciones gemelares, a veces la gestante ya presenta, pues, ruptura prematura de membranas, ¿no? Puede haber desprendimiento de placenta, crecimiento discordante de los fetos, muerte fetal intrauterina de uno de los fetos, etcétera, ¿no? Anomalías congénitas, ¿no? En embarazo general, frecuentes las anomalías congénitas, ¿no? Sobre todo anomalías
cardiopatías congénitas o anomalías del tubo neural, ¿no? Es lo más frecuente. Ya más específicas, lo que ya hemos visto, ¿no? Sobre todo en los monocoriales, el síndrome de transfusión feto-fetal, el residuo selectivo, ¿no? La secuencia de perfusión arterial reversa, la secuencia anemia policitemia, ¿no? La malformación discordante, siameses, etc. Entonces, cuando ustedes evalúen una gestación gemelar, ese es un criterio para referir, ¿no? Toda gestación múltiple que ustedes identifiquen en su puesto, en sus centros de salud o en un hospital de nivel 1 debe ser referido a niveles superiores, ¿no? O cuando hay dudas de añosidad, ¿no? No hay ecografía, hay que referirla para que calculen una ecografía primer trimestre y ver la corionicidad y añonicidad, ¿no? Cuando sospechen síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? Discordancia de pesos, ¿no? Un feto grande, otro pequeño, más del 20% del peso de discordancia, hay que referirla, ¿no? O depende de uno de los fetos tiene alguna malformación, referirla, ¿no? Triples, cuádruples, con mucha más razón, pues, ¿no? Y concluyendo entonces, ¿cuál va a ser al final la conducta obstétrica? Bueno, los monocoriales siempre va a ser cesárea, pues, ¿no? Pero en los otros casos, como acá están viendo, los monocoriales siempre es cesárea, ¿no? Máximo 32, 33 semanas, ¿no? Se acaba el embarazo, ¿no? Lo que más frecuente van a ver ustedes va a ser los biamnióticos, porque son los embarazos gemelares más frecuentes, ¿no? Los biamnióticos. Ahora, para la conducta obstétrica, vean acá que se fija en el número de bolsas, ¿no? En el número de bolsas amnióticas, ¿no? Para tomar la conducta obstétrica, ¿no? Si va a ser vía vaginal o no. El número de bolsas, o sea, ya no me fijo en la, ¿no? Ya no me fijo en la corionicidad, en el número de placentas, que era para clasificar y ver las complicaciones, ¿no? Acá más bien me fijo en el número de bolsas, ¿no? Amnióticas. Si tiene una sola bolsa amniótica, será monoamniótico, ¿no? Los dos gemelos comparten una bolsa amniótica, ¿no? O cada gemelo tiene su propia bolsa amniótica, pues entonces biamniótico, ¿no? Entonces en eso me voy a basar para tomar la conducta obstétrica, ¿no? Si es un monoamniótico, siempre va a ser cesárea, ¿no? ¿No? Porque aquí los monoamnióticos, ¿no? Los dos fetos están dentro de una sola bolsa amniótica. Imagínate que tenga parto vaginal, ¿no? Se rompe la bolsa, como es única, una sola bolsa, se rompe la bolsa, empieza a salir todo el líquido, se prolapsa el cordón, y eso es fatal, pues, ¿no? Prolapso de cordón es fatal, pues, ¿no? O depende de los dos fetos, quieren salir ahí un colapso, ¿no? De los dos fetos en el canal del parto, también eso puede ser fatal. Por eso, una sola bolsa amniótica, monoamnióticos, no se permite el parto vaginal, ¿no? Eso siempre van a cesárea, ¿no? Programada. Muy bien. En cambio, cuando cada feto está cada uno en su propia bolsa amniótica, entonces decimos biamniótico, ¿no? Entonces ahí tenemos que evaluar, ¿no? Cómo están los dos fetos, ¿no? Si está en presentación cefálica, podálica o transversas. Si ambos fetos están en cefálica, podemos, ¿no? Se permite el parto vaginal, ¿no? Si ambos están en cefálica, ¿no? Ya viene una gestante ya al final, 36, 37 semanas, generalmente a las 37 semanas, ¿no? Ya se acaba máximo el embarazo gemelar, ¿no? Si ambos fetos están en cefálica, ¿no? Cada uno en su bolsa amniótica, entonces se permite el parto vaginal, ¿no? Pero si vemos que el primer feto que se presenta está en cefálica y el otro no, el otro puede estar en podálico o transverso, se va a permitir, ¿no? El parto vaginal siempre y cuando sea mayor de 32 semanas y sea un feto mayor de, ¿no? De los fetos pesen mayor de kilo y medio, ¿no? De 1500 gramos. Entonces se permitirá el parto vaginal, ¿no? Si el primero se presenta en cefálica, ¿no? De cuando que la presentación es el feto que más se presenta hacia ¿no? Hacia el canal del parto, ¿no? El que más encaja, digamos, es algo así, ¿no? El que más se presenta hacia el canal del parto. Entonces, si vemos que está encefálico el primero, y si es mayor de 32 semanas y los fetos mayor de kilo y medio, entonces se puede permitir el parto vaginal, ¿no? Entonces, el primero sale encefálica y el segundo en podálico, se espera pues que salga en podálico el segundo, ¿no? Y si está en transversa, ese pues puede rotar, ¿no? Convertirse a cefálico o a podálico y, y sale pues, ¿no? Pero si persiste en transversa, se puede hacer la gran versión externa, ¿no? Metes la mano y haces una gran extracción manual, ¿no? Versión interna y gran extracción manual. Muy bien.
Pero si el primero está encefálica, ¿no? Y el segundo, ¿no? Y el segundo en cualquier presentación, pero veo que es, ¿no? Una menos de 32 semanas, o los fetos menos de kilo y medio, pequeños, eso ahí a cesárea, pero no, menos de 32 semanas, o fetos pequeños de 1 kilo 200, no vas a permitir parto vaginal, ¿no? Ese feto pequeño, 1500, al final, al momento que sale por el canal del parto, puede presentar lesiones cerebrales, ¿no? Comprensión de la cabeza fetal, etcétera, ¿no? Entonces no se permite, ¿no? Los prematuros extremos, menos de 32 semanas, no, ¿no? Ahora, si el primer feto no está encefálico, o sea, el primer feto se presenta en podálico o en transverso o en oblicuo, cualquier otra presentación, pero que no sea cefálica, este de cajón siempre va a cesárea, pues, ¿no? Si el primer feto está en podálico y el segundo en cefálica, por ejemplo, basta que el primero esté en podálico, eso se programa cesárea, ¿no? De frente. Entonces, más o menos, así es la conducta, ¿no? De acuerdo al número de bolsas amnióticas, ¿no? Los monoamnióticos siempre es cesárea, ¿no? Los biamnióticos, ¿no? Parto vaginal si el primero está encefálico o mayor de 32 semanas, ¿no? Pero en todos los demás casos, cesárea. Entonces, esa es la manera de la conducta obstétrica, ¿no? En estos fetos. Muy bien, jóvenes. Y para concluir, bueno, el embarazo gemelar, decían pues acá, actualmente las familias, ¿no? Familias que tienen dos embarazos, quería dos bebés, ¿no? Producto de un embarazo gemelar. Pero no decían, pues, más gastos, esto, aquello, pero no todo es así, ¿no? Como dice este dilema, un embarazo doble, decían que es un doble problema, ¿no? Doble juguetes, doble lío, doble ruido, doble lágrimas, doble derrames, ¿no? Inclusive se enferma, van al doctor, doble cuenta, ¿no? Doble consulta, ¿no? A veces parece que nunca ganaremos, ¿no? Pero sin embargo el desafío es constante al criar estos gemelos, ¿no? Y sin embargo no pasa un día que no miro hacia el cielo y agradezco al Señor por bendecirme con un doble amor, ¿no? Y al final la gestante pues contenta por... Es lo que prima, ¿no? El instinto materno siempre prima, ¿no? Tenga dos, tres o más bebés, siempre van a decir que es una bendición, ¿no? Un doble amor. Muy bien, gracias jóvenes, eso es todo en esta clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Alguna duda? Muy bien, nos vemos con todos. Hola, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego, doctor.